¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos listos para la clase del día de hoy. Me he puesto un reto interesante, complicado creo, porque de lo que quiero hablar no es tan sencillo, dado que voy a cruzar algunas cuestiones. Así que bueno, vamos a ir viendo y vamos a ver cómo logramos este objetivo. El día de hoy vamos a hablar sobre personajes y la relación que tiene con algunas aplicaciones entendidas no solo en este sentido de estos instrumentos tecnológicos que ahora te descargas para la computadora o el celular, etcétera, sino también con otras grandes aplicaciones, digamos, o con otros grandes sistemas como pueden ser el cine, el cómic o los libros ilustrados, pero todo esto lo voy a referir de manera muy breve porque quisiera centrarme un poco más en la cuestión de los personajes. Así que, bueno, de entrada, sin embargo, tendremos que pensar en esta cuestión de las aplicaciones, que hay un montón, por eso he señalado aquí uno, 2, 3, y seguramente hay muchas más, pero pensaba, no sé, como de entrada, en alguna convocatoria alguien estaba manejando el TikTok para proyectos literarios, no sé, es una cosa que yo no me la imagino de momento, y más allá del contenido específico que se esté produciendo ahí, mm, quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe si con esto o con algunas otras cuestiones se pueda producir algo interesante. De momento yo no lo creo, pero en ese sentido, de las aplicaciones, hay una mm, que le estoy empezando a explorar, se llama Autor, es esta de aquí, y la voy a marcar en amarillo y me gustaría mostrarles también antes de cualquier cosa. ¿Dónde la encuentran? La encuentran ahí en Google Play. Es esta, es gratuita y tiene como distintos mecanismos, distintas formas para trabajar, como podemos leer aquí, historias y personajes. Em, Bien, me voy a regresar para acá. Y esta aplicación de autor, entre algunos de los elementos que nos va a dar para trabajar los personajes, se encuentran el nombre, el pelo, la altura, dónde nació, el trabajo, el color de ojos, su infancia, alguna frase que lo defina, etcétera. Y más o menos es lo que te ofrece esta aplicación, entre otras cosas. Pero antes de pasar también a lo que sigue, me gustaría decir o recordar que estas aplicaciones, ya sea Autor o cualquier otra, es algo que creo que podemos tener presente. Finalmente son un instrumento de aprendizaje, es una cuestión tecnológica, es una cuestión análoga o paralela al papel. No sustituye el papel, pero sí puede ser un papel electrónico, o en otras palabras, esto es un recurso, pero de ninguna manera nos va a hacer el trabajo, no va a ser el trabajo por nosotros ni nos va a resolver las cosas. Insisto, es un recurso y ahorita me gustaría explicar con un ejemplo a qué me estoy refiriendo, ¿bien? Porque quisiera que pensáramos en una historia que he planteado aquí de manera pues, especulativa, imaginaria, y es la historia em, de un personaje, lo tengo aquí abajo, es esto, es la historia de un personaje que quiere encontrar quién lo creó. Em, y para llevar a cabo esta tarea debe reunir un rompecabezas que tiene tres piezas, A, B, C o uno, 2 y 3. Y lo que sucede es que estas piezas contienen el nombre del creador y reuniéndolas, el personaje cuando pronuncia el nombre que viene inscrito ahí, puede conocerlo. Y ahí termina esta historia. Bien. Em, Ahora, em, ¿qué relación tiene esta historia, además de ficticia, eh, imaginada? ¿Qué relación tiene con nuestra aplicación de autor? Pues bien, resulta que en esta historia hipotética he pensado o hemos pensado, digamos, que el personaje principal, el que necesita descubrir el nombre del creador, es un plomero. No puede ser albañil, no puede ser carpintero o alguna otra cosa. Necesariamente necesita este oficio o este trabajo, que por ejemplo es una cuestión que nos ofrece esta aplicación. Por eso estoy marcando ahí. Em, y pensemos que además de esto, yo voy avanzando en mi historia. Y
de repente descubro que a este personaje plomero le he llamado Mario y que además es bajito de estatura. Pues es Mario Bros. Y esto no puede ser porque ese es un personaje que ya existe. Entonces, en el momento en el que, digamos, yo acudo a mi aplicación o si lo hiciera de manera manual con una tarjeta o algún registro escrito en físico, yo podría ir descubriendo esto. Digo que necesariamente, que no es necesario así, pues digo, si tú lo ves en el cuento, este, te puedes percatar de eso, pero a veces esto no ocurre, ¿no? Digo, yo sé que el ejemplo es como, puede ser como un poco cómico, chusco, pero estas cosas llegan a pasar de repente, ¿no? Entonces ahí pueden entrar estas aplicaciones, estos registros por escrito, que insisto, son recursos, son instrumentos de aprendizaje y que pueden entrar para advertirnos de estas cosas. En otras palabras, estas aplicaciones, recursos o instrumentos nos pueden servir para desmarcarnos de errores propios, de copias o de acercamientos con otros grandes personajes. Y ahí me gustaría que me hacer un paréntesis en esta cuestión de los grandes personajes. Y ahorita regresamos a esta cuestión. He pensado, he pensado en tres personajes. Scarlett O'Hara, de Lo que el viento se llevó, que es una mujer aguerrida, además pues en una gran novela, una novela extraordinaria esta de Lo que el viento se llevó, muy amplia, etcétera. Una mujer aguerrida, sí. Darth Vader, que es un personaje no de literatura, sino de cine, aunque en algún momento pues debió ser literario porque fue eh, concebido o escrito en un guión de cine, en un guión literario, ¿bien? Y hay un par de personajes cuyo nombre no recuerdo, pero aparece en un cuento de Mario Benedetti de La Noche de los Feos, en donde pues, se juntan, son un hombre y una mujer que a partir de su fealdad coinciden, terminan pues ahí, para decirlo muy literariamente, retosando, terminan juntos o en algún encuentro y bueno, son esos tres ejemplos los que les quería mencionar. Y ahora bien, qué tienen que ver estos tres personajes ejemplares y de ejemplo con el tema que estamos viendo? Pues yo pensaría que los personajes en general o una de las cuestiones principales que los define son las acciones. Hay algunos teóricos como Vladimir Prop que ya nos han dicho esto, pues que los personajes se definen de acuerdo a lo que hacen, de acuerdo a las acciones que tienen. Sin embargo, yo creo que además de de esta cuestión principal, que es la acción, hay algunas circundantes o secundarias que pueden desmarcarnos, ¿no? O identificarlos de manera precisa. Por eso hace un rato mencionaba este ejemplo de esta historia hipotética, ¿no? Está bien, yo necesito un plomero, yo necesito un plomero para mi historia, no puede ser alguna otra cosa el trabajo, o sea, no se puede cambiar. Sin embargo, una característica secundaria como el nombre, como la altura, me pueden llegar o facilitar desmarcarme de otros personajes conocidos o no tan conocidos. Bien, Em, entonces, bueno, ahí hay una posible utilidad de todas estas aplicaciones, ya sea en digital o en papel. Y una cuestión importante que también me gustaría mencionar es qué pasa cuando nuestros personajes sí están pensados en función de esta aplicación. Y era lo que decía al inicio, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si has pensado e imaginado un personaje para la pantalla, ¿no? Entonces tenemos un Darth Vader, por decirlo así, pues. ¿O qué pasa si de repente yo tengo un personaje que ya lo he visto imaginariamente eh, con ilustraciones o ilustrado, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, un personaje de
Arnold Lovell. Lean, me voy a ir para acá para mostrarles la portada del libro. Historia de ratones. Por cierto, tiene un cuento que es una obra de arte. De hecho, yo creo que son obras de arte así, estos cuentos. Y bueno, uno de los que se incluye aquí trata sobre un ratoncito que va a buscar a su madre y consigue patines y pies nuevos, y hace de todo para llegar con ella y finalmente lo logra. Es una historia conmovedora, breve, pero pero súper bien escrita y que además está pensada, como les digo, no solo en función de lo literario, no solo en función de la acción, sino ahí hay una aplicación externa, aplicación entre comillas, que sería el dibujo. Entonces ahí sí hay necesariamente hay elementos que se tienen que ajustar o que tienen que convivir con algo externo, ¿bien? Y ese era, em, y ese en sí mismo es un tema, ¿no? Porque de repente si planteamos una historia, como decía al inicio, para cómic, pues habrá ciertas cuestiones, además del trabajo, por ejemplo, habrá ciertas acciones que uno tendrá que pensar, desde ahí, ¿no? Desde la convivencia con la imagen, desde la convivencia con la pantalla, la ilustración, etcétera. Pero si cerramos ese tema, o para decirlo, fuera de esa convivencia con otras aplicaciones o con otros sistemas grandes o de cualquier género, insisto, yo creo que lo principal es la acción lo que nos va a definir, a los personajes. Como les decía, las aplicaciones, salvo que se trate de alguna colaboración, no nos van a resolver, el trabajo. Así que bueno, eso era lo que les, quería comentar el día de hoy. Parece que ha salido como bastante bien. Y eh, bueno, pues quisiera que lo dejáramos ahí. Parece que no se me está olvidando nada. Parece que estoy, abordando, eh, todo. Y bueno, simplemente hacer ahora un resumen para que no se quede nada volando, como siempre. Recordar pues que las aplicaciones, son